Muy buenas. El día de hoy nuestro grupo describirá la herramienta de HYSYS denominada PySegment. Pasaré a la siguiente, por favor. Para empezar, la utilidad de esta herramienta se enfoca en la simulación de tuberías desde sistemas simples de transporte de fluidos a sistemas más complejos y rigurosos que incluyen la transferencia de calor. En la figura adjunta se puede visualizar la representación gráfica que tiene este objeto en la simulación. Y además, es importante recalcar que su funcionamiento se enfoca en las estimaciones para la resolución de problemas de tuberías de alta capacidad, para magnitudes altas en su dimensionamiento o en caso de fluidos específicos como puede ser fluidos que contengan sólidos suspendidos o para material corrosivo y con una viscosidad alta. El programa HYSYS centra la resolución de estos casos en el cálculo de la caída de presión, en donde pueden utilizarse correlaciones desde el flujo homogéneo hasta deslizamiento de líquido. En total son 12. Como se mencionó anteriormente, se pueden utilizar sistemas simples para estos casos y se utilizan modelos de pérdidas por fricción dependiendo del tipo de flujo, ya sea turbulento o laminar, que se incluyen en la pestaña de diseños. Los métodos de cálculo, pasaré al siguiente, por favor, dependen de la información que se especifique y en el caso de PySegment, del número de incrementos y las segmentaciones que tenga la tubería. Existen 4 metodologías de cálculo. Para la caída de presión, los datos requeridos son básicamente los otros 3 no incluidos, es decir, el largo, el flujo y el diámetro. Y en el caso de ser necesario, también se puede incluir la información de transferencia de calor, además de una temperatura de presión de entrada. En el caso de HYSYS, resuelve el problema bajo 2 metodologías, que pueden ser con el cálculo de presión y temperatura en un segmento y suponiéndolo como parámetro inicial para el siguiente segmento, o el segundo método, que es un procedimiento iterativo en donde se asume una presión y se calcula autocorrigiéndose a sí mismo con los valores de tolerancia especificados. Por otra parte, para los métodos de largo y diámetro, los parámetros necesarios son prácticamente los mismos, ya que estas incógnitas se resuelven en simultáneo. Y finalmente, el método de flujo, que es el parámetro que más datos necesita, ya que es de manera similar al método de caída de presión, que utiliza los valores calculados como parámetros iniciales del siguiente método. Dale el siguiente, por favor. Listo. Para las formas de uso y ingreso de parámetros, posterior a ingresar los componentes que se va a utilizar y el paquete termodinámico, para la operación PySegment se tiene que en la pestaña de diseño se detalla todos los nombres para flujos de entrada y salida de la materia y energía. En esta pestaña también se incluyen los parámetros de correlaciones que se utilizan para resolver los sistemas y las tolerancias de los cálculos para los procesos iterativos. En la pestaña de emulsiones, en cambio, se calcula la viscosidad en función de la temperatura. Posteriormente tenemos la pestaña de clasificaciones o ranting, en donde se ingresan los parámetros físicos de la tubería para su tamaño, largo, elevación, material, conductividad, además de incluir el número de incrementos, la transferencia de energía y especificar la cédula de la tubería con el diámetro dimensional de la misma. En las pestañas siguientes se tiene dale el siguiente. Se tiene la hoja de trabajo en donde se detalla los parámetros de los flujos de entrada y de salida, tales como la composición, temperatura, presión, flujo laminar, entalpías y flujo de calor en caso sea necesario. En la pestaña, dependiendo del número de información ingresada y el orden, se calculará la información restante de manera automática según el paquete termodinámico seleccionado. Y finalmente, las 3 últimas pestañas de rendimiento, aseguramiento de flujo y dinámico detallan los diagramas calculados para caída de presión, temperatura y demás en función del largo de la tubería. Cabe mencionar que en la pestaña de diseño se incluye el modelo de fricción que resuelve sistemas simples, como se mencionó previamente, mientras que en la pestaña de aseguramiento de flujo, en dependencia del tipo de fluido, se puede calcular fenómenos de corrosión, erosión, análisis de lodo y de deposición de ceras, que son útiles para fluidos con viscosidad alta y bajas temperaturas. A continuación se describirá el ejercicio. En este ejercicio se pretende calcular la caída de presión de este sistema. Todas las unidades se encuentran en metros y además se dispone de un fluido que es agua a 60 grados Fahrenheit y 5 bar de presión. Se sabe que todas las tuberías son acero al carbono con un diámetro nominal de 4 y una cédula de 40 y además presenta dos codos de estándar de 90 grados con 4 pulgadas de diámetro nominal. El flujo para este sistema es de 100 kmol por hora de agua y el paquete termodinámico a utilizar es ASME Steam. Listo, entonces procedemos a la resolución en HYSYS. Listo, vamos a Properties. Por un lado, se selecciona el fluido, que es agua. El paquete termodinámico que nos dice es ASME Steam, pero también podemos utilizar NBS Steam. Este último es más utilizado cuando el sistema está expuesto a condiciones críticas o supercríticas. Listo, para seleccionar la herramienta Pipe Segment,
Vamos al apartado Flowsheet, que se encuentra aquí. Podemos seleccionar Models and Stream y seleccionamos Pipe Segment. Este Pipe Segment funciona como cualquier otra herramienta. Colocamos las corrientes y listo. Ahora, ¿cómo añadimos los segmentos? Vamos a Rating, Sizing y seleccionamos Append Segment. En este apartado podemos seleccionar tuberías o accesorios. Tuberías o accesorios como los codos, válvulas de distintos tipos y de distintas denominaciones. Si damos doble clic, podemos seleccionar las características de las tuberías. Por ejemplo, cédula 40 y un diámetro nominal de 4 pulgadas. Listo. Finalmente, para la primera tubería nos dice que es de 5 metros. Y con respecto a la elevación, es importante destacar que HYSYS toma como punto inicial el primer punto de la primera tubería. Es decir, en este caso va a tomar como nivel de referencia este. Entonces, para seleccionar el cambio de elevación, vamos a poner -5 debido al nivel de referencia y proseguimos. Para que se nos añada un segmento a la derecha, seleccionamos Append Segment y aquí vamos a seleccionar dos codos estándar de 90 grados. ¿Listo? El diámetro interno va a ser igual al diámetro interno de las tuberías y además se sabe que son dos. En Fitting Number podemos poner 2. Y por último, seleccionamos las dos tuberías siguientes. En este caso se pone el cambio en elevación, más no la elevación absoluta, se puede decir. Entonces, como no hay cambio en el codo, ni tampoco va a haber un cambio en la siguiente tubería, el cambio de elevación es cero. Esta longitud es de 6 metros, las mismas características, y un cambio en elevación de cero. Por otro lado, aquí sí tenemos un cambio en elevación, va a ser igual a ver, sería 15, un cambio en elevación de 15. Una longitud de 15 metros y además las mismas características. Listo. Ahora, no nos dice nada acerca de las pérdidas de exterior, por lo tanto podemos asumir que es un sistema adiabático y colocar cero en las pérdidas de calor. Si tuviéramos datos o de las condiciones ambientales, podemos colocarlos de aquí. Aquí también se pueden colocar los datos de los coeficientes de transferencia de calor global del sistema, de las tuberías, entre otros. También es importante destacar que en el apartado Calculation nos permite seleccionar por nosotros mismos las tolerancias para calcular los flujos, las longitudes, las caídas de presión, entre otros. Y es importante destacar que también se pueden modificar los segmentos y esto lo que va a modificar es la exactitud o la precisión en la que la simulación va a ser realizada. Por otro lado, vamos a Worksheet, se coloca la composición de la corriente, las condiciones que nos decía 60 grados Fahrenheit, 60 grados Fahrenheit, 100 kmol por hora y una presión de 5 bar. Con esto nuestro sistema está resuelto y podemos ver los resultados en el apartado Design, Parámetros. Aquí se encuentra la caída de presión y también aquí se encuentran los modelos que pueden ser utilizados para el cálculo de estos parámetros. Algunos están enfocados en sistemas trifásicos o en sistemas de oil gas, entre otros. Por último, podemos ver detalladamente cómo cambian las propiedades del sistema en función de la longitud del sistema, de la longitud de las tuberías. En este apartado se resumen las caídas de presión, las temperaturas y las velocidades, entre otras características. Estos datos también pueden ser vistos gráficamente en la siguiente tabla. En la siguiente tabla. Listo. Es importante destacar que como el nivel de referencia estaba a 5 metros, la elevación final de la tubería se encuentra a 15. Se encuentra a 10. Aunque sí, se encuentra a 10. Listo. Finalmente se pueden realizar simulaciones con respecto a temas relacionados a la corrosión, a la erosión, entre otros, a través de estos modelos. También existen modelos enfocados en la deposición de escenas, entre otros. Y espero que este video haya sido de utilidad.